Bueno, hermanitas, vamos a iniciar. Tengo unas pequeñas diapositivas, igual se las voy a pasar, una vez que las veamos, se las voy a pasar a Cafecito de Mujeres y ya ustedes, cualquier necesidad que tengan respecto a alguna información, pues ya ustedes me dicen. Cafecito de Mujeres, recuerden que su cita bíblica, lema es Efesios 1:2. Hermanita, si alguien levanta la mano y alguien observa que lo levantó, me avisan, porfa. Es que yo voy a quitar un poquito sus caritas, nada más para que podamos dirigir esto, pero no se sientan ignoradas, ¿eh? Cualquier cosita puedes prender tu micrófono y decirme, oye, Pau, esto, oye, Pau, lo otro, ¿sí? No, no, no se sientan ignoradas. Ok, Cafecito de Mujeres. Y esta es la dinámica, hermanas. Ahora sí que el nombre de la materia. Al final de la materia, tú vas a recibir un diploma. Este diploma es como la materia que anteriormente tuvimos. ¿Se acuerdan que tuvimos un diploma y que pasaron al frente y hubo un reconocimiento y oramos por ustedes? Es lo mismo, hermanitas. Ustedes están en una materia que pertenece a la Iglesia Camino, o sea, esto pues acuérdense que fue firmado por el pastor está al tanto de lo que ustedes están viendo porque está en el grupo y él sabe pues todo lo que estamos viendo. Igual, la materia vida cristiana basado en cambios profundos del corazón. ¿Y qué enseñó Jesús sobre los cambios del corazón? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer constantemente en la materia. No voy a basar la materia solamente en el libro, hermanas. Hagan de cuenta que el libro solamente es como una muleta, un apoyo para ustedes, pero yo voy a seguir preparando los temas más bíblicos. No que el hermano no sea bíblico, considero que es muy bíblico, pero voy a utilizar más citas bíblicas que los comentarios del hermano. Entonces, si tú notas que yo no menciono mucho al doctor, al hermano Nicolás Tranchini, no te asustes, seguimos en la misma sintonía. La diferencia es que yo lo que estoy haciendo ahora es utilizar más la Biblia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tú sepas qué enseñó Jesús sobre los cambios del corazón. Porque no estamos basados, es más, el hermano Tranchini con todo su doctorado y con todo lo que sabe, no puede cambiar nuestros corazones, hermanos. Pero el Señor sí puede cambiar nuestros corazones y con su palabra es la ayuda máxima que tú y yo tenemos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok, ya vi la carita de la hermana Yoli. Siguiente, pues bienvenidas hermanas, siéntanse en casa. Este es un tiempo para ustedes. Yo quiero que ustedes se sientan amadas, que sientan misericordia de parte del Señor, el cómo Él trabaja en su corazón. Hay dos cosas importantes, la misericordia y la verdad. Y constantemente yo quiero aplicar la misericordia a sus vidas y que ustedes la apliquen a mí porque también cometo muchos errores, pero también vamos a hablar sobre la verdad, qué es lo que el Señor enseña, cuál es la verdad. Entonces, bienvenidas, sean todas recibidas con un cordial abrazo virtual, con un beso virtual. Y pues gracias, hermanas, gracias por este tiempo que ustedes están tomando. Entonces, empezamos con la visión, hermanas. Como todo proyecto tiene que tener una visión, es decir, cómo nos vemos a futuro y qué es lo que ustedes van a adquirir con esta materia. No nada más es rellenar un espacio de ministerio para mujeres, no nada más es pasarla muy bien, platicar, estar en comunión. Sí, es importantísimo todo esto, pero yo tengo una visión más allá, hermanas. O sea, esto que estamos haciendo, más aparte, algo que yo quiero que ustedes sepan o estén preparadas. Y la visión que yo tengo con esta materia es preparar y capacitar a las mujeres hacia dónde se dirige por la fe en Cristo, ayudando a que ellas puedan, por su comunión con Dios, caminar en santidad, buscando el reino de Dios y su justicia. Esta es la visión, hermanas, que ustedes estén preparadas, que ustedes estén capacitadas para caminar con el Señor, que ustedes vivan más en santidad, buscando ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque recuerden Mateo 6:33, donde el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. De ahí parte mi visión, hermanas, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y la introducción es, ¿por qué necesitamos un cambio profundo en nuestro corazón? ¿Alguien que me ayude, por favor, así rápidamente a leer Primera de Pedro 4:3? La que lo lea primero tiene un punto extra en esta noche. Pueden desmutearse, ¿eh? Pueden desmutearse.
Ahora sí que quien lo encuentre primero. Nadie, nadie. A ver, yo veo a la hermana Yoli bien concentradísima. Primera de Pedro 4:3. 4:3, Pau. Sí, mi Basta Sori, ya el ándale. tiempo Gánate pasado el para puntito de haber hoy. hecho. Bastante ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, han dado en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Excelente, mi Sori. ¿Qué dice esta cita bíblica? Prácticamente que tú y yo, te lo voy a decir sin que te ofendas, sin que digas me está juzgando. No, lo que la palabra enseña, mi hermanita, que en nuestro tiempo pasado vivíamos una vida que separada del Señor, una vida que no agradaba a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Pues yo no conozco tu vida, ¿verdad que no? Pero si Primera de Pedro 4:3, perdón, dice que nosotras vivíamos de esta manera, lo más probable es que es cierto. Primera de Pedro es una carta, pues escrita por Pedro, que nos ayuda a entender cómo un cristiano puede y debe vivir. Es algo más práctico que teológico. Porque en nuestra vida antigua tuvimos toda clase de placeres y pasiones. Y no hablo solamente de una sola área en nuestras vidas, hablo en general. Amándonos a nosotras mismas, que es el primer ídolo que tenemos que derribar de nuestro corazón, y amando las cosas de este mundo, lo cual Primera de Juan dice que el que ama al mundo, no, el amor de Dios no está en nosotros. Entonces Pedro dice, mira, como tú ya viviste así, ahora tú tienes que sufrir Ya, un cambio. agárrame, por favor. Hola, Alondra, bienvenida. Y Hola, perdón. no pasa nada. Y parte de sufrir ese cambio no es algo malo. Mira, es como la metamorfosis. Cuando la oruga está en el capullo, está siendo preparada para ser una mariposa, como lo dice Romanos 12. Es el ejemplo más preciso que puedo encontrar para explicar Romanos 12, donde menciona que no, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y esa palabra transformaos viene del griego metafer, lo que significa tener un cambio, sufrir un cambio. Pues Pedro está tratando de decir lo mismo. Vivíamos en placeres, en pasiones, amándonos a nosotras mismas, lo cual, hermanas, no ha cambiado de la noche a la mañana. De verdad, es algo con lo que las mujeres constantemente sufren y los hombres también. El amarse a uno mismo, el destronar a Dios de tu corazón y el ponerte a ti misma es un ídolo que tú tienes que ir constantemente en santidad. ¿Para qué? Para que tu corazón sea cada vez más el trono del Señor y no nuestro trono, no mi trono. Entonces, necesitamos cambios profundos del corazón porque todavía tenemos rastros de nuestra naturaleza caída. Romanos 7:8 hablan sobre una lucha que Romanos 6 y 7 hablan de una lucha que tú y yo tenemos constantemente, el espíritu contra la carne quiere ganar, el espíritu es contristado y hermanitas, no se desanimen, pero esto es un proceso de toda la vida. El Señor pudo habernos rescatado, y hay personas que sí, ¿verdad? Pero nosotras no, porque estamos vivas. Nos pudo haber rescatado y llevar a la ciudad celestial, llevarnos a la Nueva Jerusalén sin problema, porque Él es soberano y puede hacer lo que quiera con nuestras vidas, pero adivina qué, el Señor estableció una iglesia y parte de la iglesia somos tú y yo. Y esa iglesia tiene que vivir santa y sin mancha, como dice Apocalipsis. Pero la iglesia no ha sido redimida del todo. ¿Cómo es esto? ¿No se supone que Cristo ya pagó por todo? Sí, Cristo ya pagó por todo. Pero en Romanos enseña Pablo que tenemos un pequeño remanente de pecado. Y ese es con el que tú y yo estamos luchando. Por eso es que tú y yo necesitamos sufrir ese cambio de parte del Señor, para que tú y yo caminemos más en santidad, andemos más en santidad y amemos más la gloria del Señor. Entonces, el cambio profundo es algo que el corazón tiene que ser, en el corazón debe de ser efectuado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? A ver, ¿seguros? Ok, continuamos.
Jesucristo habló del corazón y de las motivaciones del corazón. ¿Todos hemos leído lo que son las bienaventuranzas, mis hermanas? ¿Sí hemos leído las bienaventuranzas? Sí. Excelente. Se las voy a mencionar a grandes rasgos, pero yo quiero que ustedes profundicen en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte, donde Jesús habla y hace una larga cátedra de lo que es el reino de los cielos, justamente ahí Jesús habla sobre aquellos que son bienaventurados, doblemente dichosos, doblemente felices. Eso significa la palabra bienaventurados. ¿Y tú por qué crees que en este sermón el Señor tenía que mencionar esto? Bueno, el Sermón del Monte es importante porque habla sobre los principios del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanas, es donde tú y yo vamos a habitar por una eternidad. Y el reino de los cielos es como un mundo al revés. Aquí la maldad es normal, la injusticia es normal, la falta de amor es normal, la falta de empatía al que sufre es normal, la falta de misericordia no se diga. Pero en el reino de los cielos, donde tú y yo vamos a vivir una eternidad, hay diferentes principios, hay diferentes valores, hay diferente dinámica. Incluso me atrevo a decir que cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a entender muchas de las cosas del por qué Jesús enseñaba como enseñaba. Aunque ahorita nuestra mente tan corta, nuestro intelecto tan limitado, no nos deja entender tantas cosas que el Señor enseñaba en su palabra, en los evangelios. Estoy segura que cuando estemos allá en su presencia vamos a entender perfectamente quién es el Señor y qué era lo que en realidad el Señor quería enseñar. Y eso no quiere decir que la Biblia es relativa. Claro que hay principios que tú y yo no tenemos que violar por nada del mundo. Aunque tú y yo digamos, ¿por qué si el vecino hace esto yo no lo puedo hacer? Fácil, hermana, porque tú perteneces al reino de los cielos, porque tú has nacido de nuevo, porque tú tienes nuevos valores, porque tú tienes nuevos principios, porque tú no perteneces a este mundo, porque dice Primera de Pedro justamente que tenemos una ciudadanía, que tenemos que somos extranjeras y peregrinas en esta tierra, que no pertenecemos a esto. Y eso es gloria a Dios, porque yo no me imagino que Dios nos salve y que a la vez nos deje en esta tierra, viviendo por toda la eternidad en esta tierra. Esa sería la mayor condenación. ¿Por qué? Porque no disfrutaríamos de la presencia del Señor. Entonces Jesús menciona las bienaventuranzas y te las voy a leer. Yo sé que es algo muy breve, que no estoy profundizando del todo en las bienaventuranzas, pero yo sí te voy a pedir que en el lapso de este tiempo, de esta materia, tú estés constantemente indagando en comentarios bíblicos, en videos que son apegados a la escritura, que tú indagues en por qué Dios necesitaba, en este caso Jesús hecho hombre, indagó en estas bienaventuranzas. Y tú te vas a dar cuenta que vivimos en un mundo al revés. Y eso es lo que nosotras necesitamos para hacer cambios profundos en nuestro corazón. Que nosotras también busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces voy a pedirle a Esme si me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor. Ay, perdón. Esta diapositiva. Sí. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok, hasta aquí estamos entendiendo que el doblemente feliz es totalmente diferente a lo que nosotros le llamamos felicidad en esta tierra. ¿Y por qué, hermanas? Porque nosotros venimos arrastrando un estilo de vida. Nosotros venimos arrastrando cosas que nos enseñaron nuestros padres, cosas que nos enseñaron al educarnos, incluso cosas que aprendimos de nuestros mentores en las escuelas. Para mí, la secundaria fue algo súper marcadísimo en mi vida, porque yo veía a mis maestros como mis superhéroes. O sea, yo decía, wow, personas tan preparadas. Y yo adoptaba ciertas cosas que ahora en Cristo me doy cuenta que no era otra cosa más que arrogancia y amor a mi misma persona. Pero aquí Jesucristo está diciendo doblemente feliz los que lloran. ¿Cómo? Si en este mundo me dice que el que llora es una persona inferior, una persona vulnerable, y que si tú te presentas vulnerable delante de las personas se van a aprovechar de ti. ¿Te fijas la diferencia de Jesús con todo lo que Él nos enseña?
con todo lo que Él quiere de nosotras y cómo este mundo habla totalmente de lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo de la promesa está en nosotros. Y Él es el que consuela a todos los creyentes, hermanas. Yo puedo ir contigo y darte palabras de ánimo y recitarte Primera de Pedro, donde dice, bienaventurados, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y te puedo hablar de todo el consuelo que el Señor ha traído a mi vida, pero yo no puedo tocar esas fibras tan delgadas, ya sea de sanidad física, ya sea de sanidad emocional. Yo no puedo tocar eso, hermanas, pero el Consolador, con C mayúscula, que es el Espíritu Santo, sí lo puede hacer. Entonces, el hecho de que tú llores por la injusticia del mundo, por tu pecado, por el pecado de tus hermanos, eso significa que eres doblemente feliz, porque estás viviendo bajo un principio que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, hablando de los principios y valores de toda una eternidad. Bienaventurados los mansos, y muchos dirán, bueno, los mansos, no los men, pero quiero que sepas que hemos confundido lo que significa la mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si alguien se aprovecha de nosotros somos los mensos, como dicen allá afuera, ¿verdad? Pero déjame decirte que eres más bienaventurada cuando tú sirves a tus hermanas, cuando tú das lo que tienes a tus hermanas, que los que dicen, no, se está aprovechando de mí, ya sobrepasó el límite, ya, le tengo que poner un alto. No, hermanas, en el reino de los cielos no es así. Y yo sé que tú puedes decir, sí, pues yo puedo hacerlo, pero ella es pecadora y va a venir a su pecado y me va a ofender. Pero aquí dice, hermana, que tú tienes que ser mansa. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y cuál tierra? La ciudad celestial, hermanas. La ciudad celestial. Recuerda que Jesús nos está proyectando al futuro. Jesús no nos está hablando de esta tierra, hermanas. No nos está prometiendo que vamos a tener este lugar como nuestra habitación. Gracias al cielo, gracias a Dios que no va a ser así. Entonces, los mansos son los que representan, y te voy a decir algo súper importante, hermana, que a mí en lo personal impactó mi vida. Si nosotros decimos que somos mensos al dejar que otros sean servidos por nosotros, entonces imagínate cómo estás ofendiendo al Señor Jesús. Porque Jesús dice de sí mismo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las características principales de nuestro Señor Jesucristo es la mansedumbre. Y parte de ser manso es servir a los demás, hermano. Sin necesidad de pensar si se está aprovechando o no se está aprovechando. Y te voy a decir otra cosa. El orgullo es tan sutil en nuestros corazones que no nos va a permitir servir a los demás. Entonces, Jesucristo dice, si tú eres manso, tú vas a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y sabes por qué? Porque Apocalipsis nos narra que Jesús viene sentado en un cordel, y ese cordel significa el juicio, porque Él es justo. Entonces, cuando tú tienes hambre y sed de justicia, no haces lo que tú crees que es justo. Vas al que es justo y dejas que la venganza sea de Él. Entonces el Señor nos enseña este principio, hermana. Tu corazón, cuando tú sientes que alguien está siendo injusto contigo o que está siendo alguien injusto con alguien más, tú no tienes que romper en ira y en enojo. No tenemos que romper en ira y en enojo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al que es justo, hermanas. Y estas son características particulares del carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que Efesios nos dice que vamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo, a la altura del varón perfecto. Y es ahí a donde tú vas a ir. Pero quiero que tú sepas que las bienaventuranzas son importantes para detectar esos ídolos en tu corazón, para detectar tu pecado en el corazón. Y recuerda al salmista que decía constantemente, examina, oh Dios, mi corazón. Y si hay camino de perversidad, corrígeme. El salmista tenía en claro que era perverso su corazón. Y tú y yo tenemos que tener en claro que mientras no estemos en el cielo, vamos a seguir sufriendo con el pecado. Y es ahí donde tú tienes que matarlo, mortificarlo. Es decir, no alimentar nuestro pecado, al contrario, tratar de ser doblemente feliz como Jesús enseña en las bienaventuranzas. La siguiente diapositiva, ¿me ayudas? Jenny, porfis. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Excelente. Aquí vemos de nuevo características que les voy a ser bien sinceras, hermanas. No son características que vengan de nuestra naturaleza. Es el fruto del Espíritu que obra en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que tú y yo podamos producir. Me voy a esforzar por ser misericordiosa. Me voy a esforzar por ser pacificadora. Me voy a esforzar por limpiar mi corazón. Hermana, recuerda Juan 15:5. Y apartados de mí, nada podréis hacer. Entonces, hermanas, la vida cristiana no depende de cuánta fuerza tienes tú para ser misericordiosa. La vida cristiana consiste en cuánto tú te apegas a la segunda persona de la Trinidad para poder ser misericordiosa. ¿Te fijas la diferencia? No es que tú puedas producir, no es que tú puedas hacer, porque te voy a decir una cosa. Tu corazón, como dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Y que todas, hermanas, incluye tu pensamiento, incluye tu raciocinio, incluye tu perspectiva, incluye tu punto de vista. Porque déjame decirte que muchas veces tú y yo no tenemos la razón. Y es ahí donde tú y yo pecamos de arrogancia y de orgullo. Y esto es bien directo, hermanas. Esto es bien directo y bien preciso a nuestro corazón. Porque yo estoy segura que el pecado más sutil con el que tú y yo vamos a luchar por toda una eternidad es creer que nosotras tenemos la razón. Y las mujeres en particular, ¿por qué creo esto? Porque yo lo veo en el Génesis, mis hermanas. Eva creyó tener la razón más que Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Ocasionó la muerte espiritual de toda la humanidad. ¿Te fijas? Y lamentablemente muchas veces nuestros corazones parecieran más los corazones de Eva que el corazón de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanas, yo no te quiero desanimar, yo te quiero alentar a que te apegues a Cristo, a que te apegues a sus escrituras, a que te apegues a la oración, un medio de gracia para tu santidad. Y todas estas bienaventuranzas, hermanas, es lo que produce el Espíritu Santo cuando tú y yo somos gobernadas por Él. Entonces tenemos un trabajo exhaustivo, tenemos un trabajo arduo, pero que tenemos que hacerlo, que tenemos que hacerlo. Si Cristo está en el centro de nuestro corazón, Cristo tiene que gobernar. Y estas son una de las cosas que el Señor menciona, la misericordia. Los que van constantemente a la cruz y limpian sus pecados, los que son pacificadores, no son rencillosos, no son pendecieros, no son iracundos, no son enojones. ¿Qué es lo que buscan? Pacificar. Y es bien importante la palabra pacificar, porque pacificar no es correr de los problemas. Pacificar no es ser apático a los problemas. Pacificar no es quedarte callada. Pacificar no es buscar la paz por sobre el amor. Pacificar quiere decir que tú ayudas a que los demás se pongan de acuerdo. ¿Te acuerdas en Primera de Timoteo o Segunda de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir y que ustedes les ayuden a poder solucionar su conflicto? Te lo estoy parafraseando. Pero ¿qué era lo que pasaba, mis hermanas? Evodia y Síndique eran líderes. Evodia y Síndique eran diaconisas. Evodia y Síndique eran figuras de autoridad. Y Pablo sabía que si estas mujeres seguían de rencillosas, las mujeres de la iglesia iban a seguir el mismo ejemplo. Ese era el testimonio que estas dos mujeres estaban dando. Y las palabras de Pablo no es, pónganse en paz, tranquilícense. Lo que él les está diciendo es, les ruego, les suplico, con el corazón en la mano, por favor, pónganse de acuerdo. La Biblia no relata cuál era el problema. La Biblia no relata qué fue lo que sucedió con Evodia y Síndique. Pero la Biblia sí relata que lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo y a la iglesia es que tuvieran un espíritu pacificador, que les ayudaran a ponerse de acuerdo. No que huyeran al problema y que les dijera, no, pues no pasa nada. Simular el problema es pecado, hermanas, porque es temor al hombre. El no querer resolver los problemas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu iglesia, con tus hermanas, con tu familia de carne,
es pecado, hermanas, porque Jesús nos está pidiendo ser pacificadores. Porque ellos, ¿qué? Fíjate bien qué grandioso es esto, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una de las características que nosotras tenemos que tener es que somos pacificadoras. No buscamos rencillar, tampoco huimos de los problemas. Cuando yo veo el error de mi hermana, dos cosas, misericordia y verdad. Misericordia porque yo también me puedo equivocar, como dice Gálatas 6, y la verdad porque la verdad nos hace libres, la verdad nos transforma. Entonces, ser pacificadoras es meter la mano en el problema y decir, vamos a ponernos de acuerdo. Y muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a tratar de que la persona iracunda, la persona rencillosa, baje sus niveles de ira y se concentre en lo espiritual. Porque la Escritura dice que la ira y la contienda y la rencilla y estos problemas que surgen, que es inevitable los problemas, son obrados por la carne, no es algo espiritual. Entonces, los pacificadores buscan ayudar, ya sean los hermanos en Cristo, las hermanas en Cristo, a reconciliarse y a tener un espíritu de humildad. Y esto, pues, es obra del Espíritu Santo solamente. Por lo regular, las personas que aconsejamos a los demás, tenemos que ver esta característica particular del Señor. Porque ¿te imaginas un consejero que sea iracundo? ¿Te imaginas a un consejero que vaya y todo el tiempo se quiera pelear? No sé en qué va a terminar eso. Pero si de verdad tú quieres traer consejo sabio a tus hermanas, si de verdad tú quieres ser de testimonio, yo te ruego que seas una mujer pacificadora. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? De ellos es el reino de los cielos, hermana. Jesucristo es enfático, el reino de los cielos. Llamados hijos de Dios, ellos verán a Dios. ¿Te fijas? Son características que tienen que ser comunes en nuestras vidas. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, que mi testimonio sea blasfemado, que mi testimonio sea una mentira, que ellos estén hablando mal de mí. Pero ten cuidado cuando ellos dicen la verdad de ti, la verdad de mí. Pero aquí el punto es doblemente feliz aquel que sabe que no está haciendo lo malo, que no hace lo malo, y el otro habla mal de él. Ese es el bienaventurado. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermana. El enfoque sigue siendo el reino de los cielos, porque así persiguieron, a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. Nadie. Jenny, ¿quieres hablar? Ah, ok. Excelente. Continuamos porque se nos va. Ok, entonces, a grandes rasgos, mis hermanas, ¿qué enseña el Sermón del Monte? Mira, si tú tienes a la mano una Biblia de estudio, si tú tienes a la mano un comentario sobre el Sermón del Monte, si tú tienes a la mano un comentario de Mateo, yo te animo a que busques y que el día de mañana, cuando nos volvamos a reunir, si el Señor lo permite, tú me enseñes a mí en un lapso de 2, 3 minutos qué es el Sermón del Monte para ti. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué me enseña el Sermón del Monte? Ay, ahí me faltó cerrar el signo de interrogación. El Sermón del Monte es el primero de los 5 grandes bloques de las enseñanzas de Jesús en Mateo. Es la declaración clásica ¿de qué? De la ética, es decir, de la moral, de la forma en que el cristiano vive para el reino de Dios. A Jesús le preocupa la disposición interna y no la conducta externa, o que la severidad del sermón tiene la intención de obligar a los oyentes a tomar una decisión, ya sea a favor o en contra de las demandas sobre sus vidas. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Jesús sí se fija en tu apariencia, sí le importa si llevas un escote grande, sí le importa si estás enseñando pierna de más, sí le importa, pero te voy a decir algo. De la abundancia de mi corazón, viste mi cuerpo. Y tú vas a decir, eso no viene en la Biblia, pero es real, mi hermana, es real. De la abundancia de mi corazón, habla si quiero enseñar más,
si no estoy buscando vestir modestamente, si lo que quiero es adaptarme a la moda. Y esto es algo con lo que toda líder de mujeres va a luchar constantemente con las hermanas. ¿Por qué? Porque es la realidad. Es la realidad, hermanas. Jesús sí se enfoca en el cambio profundo de mi corazón. Sí se enfoca. Y Él no va a cambiar tu vestimenta antes de cambiar tu corazón. Pero una vez que el Señor cambia tu corazón, lo más sensato es que tú cambias tu vestimenta. Cambias tu forma de dirigirte a los hombres. Cambias tu forma de hablar con las demás personas. Entonces, Jesús cambia una disposición interna. ¿Para qué? Para que tu conducta externa sea santa y piadosa y primeramente habla, ¿verdad? Primera de Pedro, de un espíritu afable y apacible. Y un espíritu es lo que hay en nuestro interior, aquello que se comunica con Dios. Por lo tanto, los creyentes somos conducidos a la gracia y a la misericordia de Dios, tanto para el perdón en nuestro fracaso como para la fortaleza espiritual cuando nuestra fe y fidelidad son probadas. Este es un comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma sobre el Sermón del Monte. Es la página 1608. Si tienes oportunidad de leerlo, yo te animo a que vayas a esa Biblia de estudio. Ok, aquí vienen las preguntas. ¿Qué es lo que ama tu corazón? Y esta pregunta es tan profunda porque muchas veces tú y yo no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Por eso el salmista decía, examina, oh Dios, mi corazón, porque en realidad no somos conscientes de todo lo que hay. Hasta que tú vas al Señor y le dices, Señor, ¿qué estorba para que yo viva conforme a tu gloria? ¿Qué son aquellas cosas que ama mi corazón que no te está dando la gloria a ti? Y que involucra amar a Dios, hermanas. Estas dos preguntas son súper importantes y las vamos a ver en todo el lapso de la materia, porque de aquí parte un cambio profundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El desafío para toda hija de Dios. Rosy, ¿me ayudas a leer, porfis? ¿Sí está mi Rosy? No, ya se me fue. Jenny, porfis, ¿me ayudas? Ya te cambié la diapositiva. Aquí está. Ay, Desafío para toda hija de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón supone que no hay cosa alguna que deseemos más que a Dios, o cosa que no estemos dispuestos a dejar por amor al Señor. Implica también que no hay relación que compita con nuestra relación con Él. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Lucas 14:26. En otras palabras, si amamos a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, aún a nosotros mismos más que a Dios, no somos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. ok, muchas gracias, hermanita. Lo que Jesús está tratando de hablar sobre esto es sobre las motivaciones y sobre la reflexión de lo que hay en nuestro corazón. Jesús no te está pidiendo que tú sola, que nosotras solas corramos la milla, ¿sabes? Tú no puedes amar más a Jesús si tú te amas a ti misma. Y ese es un problema del corazón. Ese es un problema de nuestro interior. ¿Por qué? Porque hemos distorsionado el amor de Dios. Porque hemos perdido de vista todas aquellas cosas que el Señor ya ha hecho por nosotras por amor. Entonces, cuando tú regresas a la palabra, regresas a lo que Él te ha enseñado, regresas a cómo Él te ha amado, entonces es ahí donde tú vuelves a amar al Señor.
porque es una lucha constante y la lucha está en tu mente. Entonces tú ocupas limpiar constantemente tu mente, ocupas constantemente ir a la palabra, limpiar tu mente con la palabra. ¿Para qué? Para que tú ahora puedas amar más al Señor que a ti misma, que a tu esposo, que a tus hijos, que a todos los que compiten en contra de Dios, ¿sí? Incluso hasta los bienes que tú y yo pudiéramos tener. Competir contra la vanidad, competir contra la belleza superficial, competir contra los talentos. Y eso es muy dado, hermanas. Muchas veces tenemos el problema de compararnos. Muchas veces tenemos el problema de decir, ¿por qué ella sí tiene y yo no? Y es algo que a lo mejor ni tú ni yo hablamos con nuestros esposos, o que decimos, pues, no está mal que yo me compare. Pero en realidad sí, hermana. En realidad sí. O sea, hay problemas en el corazón donde tú y yo tenemos que sincerarnos con el Señor y decir, Señor, perdóname, porque no estoy valorando lo que tú me estás dando a mí. Yo quiero lo que tú le estás dando a otras. Y este pecado es sutil, hermanos. No nos llegamos a dar cuenta de esto hasta que examinamos nuestros pensamientos, hasta que examinamos los deseos de nuestro corazón, hasta que examinamos qué es lo que en realidad yo quiero. O sea, porque lo que yo quiero, mi corazón me va a motivar a hacer ciertas cosas. Si yo quiero un carro último modelo, yo voy a hacer todo lo posible. Y fíjate, muchas veces disfrazamos las cosas para que no nos veamos tan malas delante de los demás. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanas? No somos sinceras delante del Señor. No buscamos el abrir nuestro interior al Señor, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotras ponemos el énfasis en lo que nosotros queremos, nos vamos a olvidar de amar al Señor. Nos vamos a olvidar, hermanos. Por eso Dios nos enseña que constantemente nuestro corazón compite. Constantemente nuestro corazón compite. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esos ídolos tienen que ser quitados, hermano. Tienen que ser quitados y arrancados de nuestro corazón por amor al Señor. Aquí está un iceberg. Esto lo saqué del libro, el libro que habla sobre cambios profundos versus el cambio superficial. Mis acciones son la parte que tú puedes ver. Lo que yo hago es lo que tú puedes ver. Pero tú no puedes ver mis motivaciones. Por eso, hermanas, cuando Jesús enseña que no juzguemos, no está hablando que yo no tenga un cerebro para pensar que el pecado es malo. Lo que Jesús está diciendo es que como yo no conozco todo el panorama del por qué mi hermana actúa como actúa, yo tengo que tener cuidado de cómo yo exhorto a mi hermana. Porque para mí sería muy fácil ir a la hermana y decirle, oye, baja tu falda, te ves rabona, se te está viendo lo que no se debe de ver. Yo, imprudentemente, sin amor y sin misericordia, puedo ir a la hermana y decirle, baja tu falda. Eso es lo que yo veo, su falda. Pero yo, Paulette, no estoy preocupada por cuidar el corazón de mi hermana y por mostrar la verdad con misericordia. Estoy más frustrada porque se le está viendo lo que no se le tiene que ver, que en realidad ir al corazón de mi hermana y ayudarle con ese pecado que está cargando. ¿Sí me doy a entender, hermanas? Sí me doy a entender qué es lo que trato de decir cuando digo que hay que tener cuidado cuando juzgamos a las demás, porque esto es muy dado entre mujeres. Antes de yo saber, en realidad, qué es lo que le motiva a mi hermana a decir, a hacer o pensar. Si de verdad a mí me preocupa el corazón de mi hermana, yo me tengo que acercar a mi hermana. Si a mí nada más me preocupa corregir su vestimenta, eso sí es algo farisaicas, hermana. Eso sí es algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque la forma no es buena. Tal vez el trasfondo sí es bueno, que ella tenga que ser más santa porque es hija del Señor. Pero la forma, hermanas, la forma en cómo nosotras queremos corregir la vida de nuestras hermanas, muchas veces no es la mejor. Entonces, lo mismo pasa con nuestros esposos. No hay mejor persona en esta tierra que conozca a tu esposo más que tú. Tú sabes de qué pata cojea, tú sabes cuáles son sus pecados, tú sabes perfectamente todo de tu esposo. Y muchas veces queremos ser mamás. Bueno, al menos a mí mi esposo me ha dicho, tú no eres mi mamá. Y es cierto, hermanas, es cierto, porque yo no puedo corregir la conducta de mi esposo. Yo tengo que ir a él y decir, bueno, ¿qué fue lo que te motivó para hacer esto?
Y a partir de ahí viene la exhortación. Amor, la escritura dice que, amor, Dios ha enseñado en su palabra que, y esa es la corrección bíblica. ¿Sí me doy a entender? Y con nosotras, hermanas, tú tienes que ser más exigente contigo que más exigente con tu prójimo. Tú tienes que exigirte más. Y no quiere decir que tengas que ser perfeccionista. Ojo, el perfeccionismo es pecado. Lo que yo estoy tratando de decir es que tú tienes que tener cuidado de tu corazón, de cómo andas, de cómo vives. Tú, hermana, tú con el Señor. Si tienes la gracia de tener al esposo a tu lado y que te corrija, tal vez la forma no siempre es la mejor, pero el fondo es que tú seas santa, está bien, está bien. Tú puedes ser exigente contigo, pero tú tienes que tener mucho cuidado en cómo eres exigente con los demás. ¿Por qué? Porque el iceberg nos dice que tú y yo solamente vemos las acciones, pero tú y yo no podemos tocar el corazón de nuestros hermanos. ¿Sí me doy a entender? Ok, hablemos de las motivaciones, mis hermanas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Ustedes qué opinan de esto, mis hermanas? A ver, quiero escuchar a una de ustedes, bueno, a tres de ustedes, que me participen de esto. Ay, otra vez. Ok, Jenny, dinos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Creo que tiene problemas con su audio. Buenas noches. ¿Quién Bueno, es Moto? ¿Quién es Moto? ¿Quién es Carmen? yo, Carmen, ¿sí se ve mi video? No Bueno, mucho. yo Sí, creo que cada quien, la motivación, por lo que hacemos las cosas por lo que hay en nuestro corazón, por dolor, por inseguridad, por alegría, por cansancio, por lo que traemos cada una. Es la actitud que nos motiva. La, es la motivación por la que actuamos. excelente, hermanita. Muchas gracias. Ah, ya se me fue Jenny. Ok, hermana. Sorry. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Cómo, Pau? Sorry, ¿estás ahí? Bueno, Ajá. ¿Por qué pensamos lo que pensamos, Sorry? creo que porque nuestro corazón aún está lleno de sentimientos o cosas que nos hacen pensar otra cosa en vez de estar pensando en cosas que le agradan al Señor. Ok, muy bien, Sorry. Bien, una de las cosas que tenemos que hacer que involucra amar a Dios se encuentra en Deuteronomio 6:4, por si lo quieren anotar. Lamentablemente, muchas veces la palabra de Dios está presente en nuestras vidas, solo en el plano intelectual, hermanas. Yo puedo conocer mucho de la escritura y eso es bueno. Yo no desacredito que alguien quiera pasar el tiempo con su Señor en la palabra. Es decir, arraigada en nuestra mente, pero sin echar raíces. ¿Sí me doy a entender? Y Colosenses es claro que tenemos que estar arraigados y cimentados. Y esto es una connotación a un árbol. La raíz es la que nutre y el cimiento es el tronco, por así decirlo, donde está firme.
Pero muchas veces nuestra mente no echa raíces profundas de forma que puedan penetrar nuestro corazón, a fin de que una vez transformado, todo nuestro ser esté dispuesto a mover nuestra voluntad en dirección ¿a quién? A la dirección de Dios. Solo así y con la ayuda del Espíritu Santo podemos doblegar el orgullo y someter la mente de tal forma que amemos a Dios con todo lo que somos, hermanas, y por todo lo que Él es. En ese sentido, amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente implica que nuestro ser se deleite en las cosas que el Señor se deleita. ¿Te fijas? Amar lo que el Señor ama, aborrecer lo que el Señor aborrece. Reflexiona sobre esto, hermana, por un momentito y pregúntate cuánto de aquello en lo que se deleita a diario tu corazón puedes decir honestamente que le causa deleite a Dios, porque reconoces que son cosas que a lo mejor al Señor le complacen o no. Piensa, no sé, por ejemplo, tu tiempo de ocio o tu tiempo de entretenimiento. El descanso fue estipulado por el Señor, por eso tenemos un día de descanso. Pero ¿cuánto de lo que tú haces, la película que ves, las conversaciones que tienes, las series que ves, los videos que ves, etcétera, le agrada al Señor? Amar a Dios con todo nuestro corazón, hermana, y con toda nuestra mente implica llorar porque el corazón de Dios llora, como las injusticias sociales que se cometen contra los débiles. ¿Te has puesto a pensar en la trata de blancas? ¿Te has puesto a pensar en cómo roban a los niños? Y yo me pregunto si eres empática a eso. Yo me pregunto si de verdad te duele el pecado de las demás personas, si de verdad te duele el pecado de tu propio pecado, mi propio pecado. Porque esto implica también que no hay una relación que compita con nuestra relación con Él. Si a ti te duele, lo que a Él le duele. Amar a Dios con todo nuestro corazón comprende amar las cosas que el corazón de Dios ama, su palabra, su nombre, su causa, su cruz, su iglesia y su pueblo, que su iglesia y su pueblo es lo mismo. Cuando estas cosas son mencionadas, nuestras emociones se encienden porque amar a Dios con todo nuestro corazón es sentir entusiasmo por las cosas que Dios entusiasma. Cuando yo veo que mi hermana está compungida de corazón y está arrepentida por su pecado, te voy a decir algo. Los cielos hacen fiesta por cada vez que mi hermana se arrepiente. Entonces, ¿cómo debería de ponerme yo? Cuando mi hermana viene y me cuenta su pecado y me dice, estoy arrepentida de verdad. O cuando mi hermana viene y me confiesa su pecado. ¿Sabes qué? Yo hablé mal de ti. Perdóname, perdóname, por favor. No fue mi intención. Yo sé que tú eres mi hermana y que yo no debería de hacer eso. ¿Qué es lo primero que tu corazón piensa? La voy a perdonar porque yo también me equivoco. Ah, hermanita Consuelo. Sí, dígame. Perdone, la hermanita Perla, ya me emocioné. Ay, Dios. Una disculpa. Sí, hermanita Consuelo, y luego mi hermanita Perla. Ay, hermanita, no la escuchamos. Apriétele el botoncito donde está como un micrófono. Otra vez. Ah, bueno, primero mi hermanita Perla y ahorita mi hermanita Consuelo. Ah, no, ya. Ya se abrió mi micrófono. Sí, ya la escuchamos. Ah, perdón. Solo decía que de las tres preguntas que por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Yo pienso que la mayoría de las veces, pues hacemos cosas precisamente porque no nos detenemos a pensar lo que vamos a hacer. Somos muy impulsivas, reaccionamos indebidamente y cuando soltamos el pensamiento, pues actuamos de manera indebida. En otras cosas también solemos pensar siempre indebidamente cuando tenemos algún daño en nuestra estima que nos hace pensar o sentir que lo que nuestro hermano o nuestro cónyuge nos dice, pues lo tenemos
mal visto por el mismo daño que tenemos en nuestra autoestima, ¿verdad? Digo, a mí es algo que yo identifico que me pasa. Entonces reconozco ahí que son cosas que necesito sanar en mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo hago? Ya no te escucho. Ay, perdón, yo también acá picando león de nuevo. Ya. Sí, hermanita. En definitiva, cimentar nuestra identidad en el Señor para que cuando vengan las luchas y las pruebas con nuestra persona, sepamos que como hijas de Dios tenemos una identidad, ¿verdad? Cuando yo estoy luchando con cómo me percibo yo a mí, por no usar la palabra autoestima, cómo me percibo yo a mí, yo pienso que es importante identificar esos pensamientos que me hacen no creer lo que Dios ya ha dicho de mí. Efesios 1, estoy haciendo mis devocionales ahí. Efesios 1 habla exactamente de esto, pero sí, lo que dice la hermana Consuelo es cierto, por impulsivas, por arrebatadas, porque no pensamos. Sí, todo esto nos pasa, es la verdad. Y pedir perdón es válido, acercarme con la persona que ofendí es válido. ¿Por qué? Porque eso habla de mi humildad, ¿verdad? Hermanita Perla, ¿iba a decir algo? Ay, no, hermanita Paulette, era justo con las preguntas anteriores, pero ya la dejo continuar. Ah, no, está bien porque Gracias. me siento monólogo, lo que usted diga. Díganos, hermanita. Ah, sí. No, bueno, justo era con respecto a las preguntas que había hecho de qué es lo que nos hace pensar y decir lo que pensamos, justo pues tiene que ver con los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo del tiempo, de nuestra infancia, de las creencias que se van acumulando ahí, ¿verdad? Em, y pues nuestro cerebro pues desarrolla miles de pensamientos todos los días. Y entonces es una revisión constante, ¿no? De acuerdo a eso que justo que hemos aprendido y que hoy podemos también desaprender, tiene que ver con también con la manera en que percibimos el mundo, ¿no? Con los lentes que, como bien dijo al principio, o sea, las creencias o la educación de nuestros padres, ¿no?, que nos dieron, es la manera en que muchas veces vamos a ver. Y entonces, pues necesitamos revisar realmente de dónde vienen esos pensamientos y cuáles son las palabras que muchas veces decimos, ¿no? Las cosas como las decimos, y ese justo es nuestra labor de todos los días, ¿verdad? Estarnos revisando constantemente. Excelente, de lo que nos llenamos, dice Sandrita. Sí, hermanas, en definitiva es eso. Lo que tú alimentes es lo que vas a echar de raíz, ¿verdad? Si tú estás alimentando resentimientos, amarguras, falta de perdón, e incluso a lo que pasó en tu pasado, pues eso lo vas a seguir cargando. Y Pablo, bueno, yo creo que Hebreos, el autor es Pablo, pero dejémoslo como desconocido. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, menciona justamente esto: despojándonos de todo peso y de pecado que asedia, corramos con paciencia la carrera que nos queda por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. ¿Y a qué se refiere esto, hermanas? A que, a que justamente nosotras no llenamos nuestras mentes con la verdad de la palabra. Entonces es súper importante. Créanme que van a tener un gran reto con sus devocionales, con las lecturas. ¿Por qué? Porque estos hábitos les van a ayudar a limpiar su mente, a limpiarse con la palabra del Señor, a poder perdonar lo que nosotros dijéramos, no, jamás lo voy a poder hacer, a poder ahora sí que superar ciertas cosas que hemos adquirido con el paso del tiempo, buscando pues la santidad,
poder amar al que me lastimó, poder bendecir al que no me ama, poder ser hermana, poder ser misericordiosa, poder hablar la verdad en amor, poder exhortar con misericordia. Y todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo con el Señor. Entonces, hasta aquí algún otro comentario. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero escucharlas. ¿Quién no ha participado? ¿El iPad de Rosy ya se fue? ¿O Cari? ¿Cari, no estás ahí? ¿Qué pasó, Pau? Ahí andas, mi Rosy. ¿Algún comentario? Pues simplemente hacer una retroalimentación de, pues, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Aparentemente bien. ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? ¿Verdad? Y pues ponernos a cuentas todos los días con el Señor. No hay más que de otra, ¿verdad? De estar en constante comunión con Él y con su palabra para que pues Él nos esté limpiando y nos esté acomodando, ¿verdad? Excelente, mi Rosy. Muchas gracias. Cari, ¿estás ahí? Sí, hermana. Pues yo creo pues que también uno a veces, las cosas que hacemos es porque están ahí en nuestro corazón, es lo que nos deleita o lo que nos llama más la atención, lo que uno más ama. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de esto porque es lo que nos está robando la paz, o sea, el de pasar el tiempo con Dios. Entonces, depende de nosotros, que nuestro corazón esté a la disposición de hacer ese cambio. O sea, porque, pues en el corazón, ahora sí que, como dice la palabra, pues el corazón es engañoso. Entonces tengo que tener en claro, o sea, que es aquello que mi corazón, ama o que está gobernando, para yo poder y decir si quiero hacer ese cambio. ¿Por qué? Por el bien mío, por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos y sobre todo, pues que Dios es principalmente, pues el centro de mi vida. O sea, si algo está ocupando el lugar de Dios, tengo que yo quitarlo, pero depende de mí hacerlo. Sí, definitivamente la santificación progresiva, es decir, el proceso en el cual tú vas a ser más santa, no solo recae en la persona del Señor Jesús, del Espíritu Santo, también tenemos una responsabilidad de obediencia, de poner atención a las cosas eternas, ¿verdad? Excelente, mi hermana. ¿Algún otro comentario que tengan mis hermanas? Hable ahora o calle para siempre. Yo, hermanita Pau. Ay, mi Fabi, no sabía quién era el motor 20. Excelente, Fabi. Lo que pasa es que traigo otro teléfono y por eso no sabía cómo Yo pensé que acomodarlo. iba a aparecer iPhone 7, iPhone 12. Sí, pues me gustó mucho y se me hizo muy interesante Mm, toda la clase, pero algo en especial hermana Paulette, Sí, Perlita. que comentaste es que muchas de las veces tomamos la palabra de manera intelectual, solamente a aprender y aprender y nunca, y no somos hacedores, que al fin y al cabo lo que Dios nos manda es hacerlo, ¿verdad? Y pues estarnos examinando constantemente, pues tanto nuestra mente, nuestro corazón, porque pues en esos dos lugares es donde radica todo o hablamos para bien o hablamos para mal o sale el bien o sale nuestra maldad, ¿verdad? Pero sí, Dios habla mucho a mi vida con esta enseñanza y con todo lo que nos has mandado de tarea. Creo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Yo dije, ¿qué me sabe Pau? Que nos, que nos comparte, que verdad que Dios le pone. Pero bueno, Dios sabe que tenemos nosotros que estar cambiando porque nos ama y porque quiere que nosotros seamos persistentes y que sigamos, ¿verdad? En esta carrera, pues, que el Señor nos da, pero sí tenemos que estarnos renovando constantemente, como dice su palabra, transformándonos. Excelente, Fabi, muchas gracias.
Y ya por último, hermanas, recordarles que es un proceso, no vas a ser perfecta de la noche a la mañana. Probablemente tú digas es un proceso lento, desde tu perspectiva, tal vez, pero créeme que el Señor está obrando. Y una de las evidencias de que tú eres hija del Señor es que vas en pos de Él. Entonces, siéntete animada por el Señor, siéntete amada porque Él está haciendo el proceso, siéntete bendecida porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y esto no es más que la identidad en el Señor, lo que yo te estoy diciendo, tu identidad en el Señor. Yo no te digo, sé paciente contigo misma, ámate a ti misma, porque yo creo que nos amamos muchísimo, por eso hacemos lo que hacemos, pero algo que yo quiero que se queden, hermanas, es que ustedes están en un proceso de transformación. Y estamos, perdón, porque yo también, estamos en un proceso de transformación en el cual cada quien lo está viviendo a su manera, pero la finalidad es ser como Cristo, ¿sí? Ajá, sí puedo poner las 3 preguntas así rapidísimo. Bien, rápido, rápido, rápido. Aquí están. Sí se está compartiendo, ¿ah? ¿Sí? Sí. Ah, gracias. Ok, hermanas, pues ya que lo anote la hermana Consuelo para orar, no robar el tiempo, el Señor dice no robarás, entonces ya van 6 minutos, ¿verdad? ¿Listo, mi hermana? Usted me dice. Ya, dice que ya, gracias. Ok, mi hermana Consuelo. Vamos a orar, mis hermanas. Señor, gracias te damos en esta noche. De verdad que ha sido todo un reto, Señor, venir y saber que en nuestro corazón hay pecado. Y es un reto, Señor, porque tú nos exhortas a que nosotras vayamos hacia ti, Señor, y dejemos que tú trabajes en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, porque somos pecadoras que tenemos el poder del Espíritu Santo para nuestro bien y para el cambio y para la transformación y para tu gloria, Padre. Gracias por las que estuvieron aquí, Señor. Gracias por su puntualidad. Gracias porque están atentas a tu palabra. Síguelas ayudando en el proceso de santificación que tú tienes, Padre. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitas, pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda que tengan, por favor, a mi WhatsApp directamente y quedo a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten. Y oremos unas por otras, hermanas. La oración va a ser algo muy importante y que pasen buenas noches.